Muy buenos días, mi nombre es Katia Escalante Barbosa, subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de la Fundación Justicia y Género, la Subcomisión contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género del Poder Judicial y la Escuela Judicial, licenciado Edgar Cervantes Villalta, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+. Nuestro ponente de lujo del día de hoy es el máster Rodrigo Jiménez Sandoval. Él es el director de la Fundación Justicia y Género, es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, especializado en Derecho Internacional, posee una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de San Diego, California, ha sido profesor visitante en universidades de varios países de América Latina y el Caribe, es miembro activo del directorio de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica. Su línea principal de desarrollo e investigación son los derechos humanos con perspectiva de género y el estudio de las masculinidades, derechos humanos de las personas con discapacidad y derechos humanos y no discriminación de la población LGBTIQ+. Adelante, Rodrigo. Bueno, primero que todo, un agradecimiento por la invitación de poder compartir en este ciclo de conferencias sobre los derechos de la población de la diversidad sexual. El día de hoy yo me voy a encargar de hablar un poco sobre los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Antes de iniciar con la presentación, quisiera hacer una pequeña introducción mencionando que las personas de la diversidad sexual son las que tienen menos reconocimiento a nivel de la comunidad internacional sobre el desarrollo de sus derechos humanos desde sus propias perspectivas. Esto generalmente responde a que tanto a nivel nacional como a nivel internacional hay grupos de poder que principalmente de movimientos fundamentalistas religiosos que han impedido el avance de los derechos de las personas LGBTIQ+. El análisis que vamos a empezar el día de hoy, o que vamos a analizar el día de hoy, va a partir de cómo ha ido evolucionando el reconocimiento de estos derechos a nivel tanto de la Organización de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Vamos a conocer un poco cómo se ha ido reconociendo. Les recuerdo que no existe una convención específica sobre los derechos de las personas de la diversidad sexual, sino que esfuerzos, por ejemplo, como los de las organizaciones de sociedad civil o de expertos, como son las reglas de Yogyakarta, que en esta ocasión no las voy a tomar en consideración, porque no son reglas vinculantes a los estados y al estado costarricense. Luego de eso, de hacer ese análisis, vamos a partir un poco del desarrollo de la normativa nacional y luego cómo se ha ido aplicando estos derechos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Analizaremos la opinión consultiva y algunos casos que se han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por último alguna jurisprudencia comparada importante en los diferentes estados de la región. Lo primero que quiero resaltar es que el reconocimiento de la violencia y la discriminación que sufren las personas por la orientación sexual y la identidad de género es reconocido en la Asamblea General de esta Organización de los Estados Americanos el 3 de junio del 2008. En esta resolución del 3 de julio del 2008, los estados hacen referencia o reafirman el principio de no discriminación. ¿Qué queremos decir con eso? Que los estados hablan de que se aplique por igualdad a todos los seres humanos, independientemente de la orientación sexual o la identidad de género. Si quieren, vamos pasando. La siguiente. La siguiente. Ahí vamos. Entonces vean que hay una reafirmación de los estados de la región del principio de igualdad y que no se puede discriminar o violentar por razones de orientación sexual e identidad de género. En la sesión anterior ustedes les explicaron la diferencia entre orientación sexual e identidad de género.
Recuerden que la orientación sexual, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es con quien la persona quiere tener relaciones emocionales, sentimentales y sexuales. La orientación sexual, entonces, cubre, digámoslo de esa manera, la homosexualidad, gay, lesbianismo y bisexualidad. Mientras que la identidad de género está relacionada con el sentir interno de las identidades masculinas y femeninas, así como la expresión de género masculino y femenino, que son también construcciones sociales de lo masculino y lo femenino. Entonces vean qué interesante cómo esta Asamblea General del 2008 habla de, insiste en la necesidad del reconocimiento de la no discriminación y la igualdad sustantiva para esta población. Siguiente, por favor. Cuando vamos viendo lo que hablan, se centran más que todo en una gran preocupación. O sea, el análisis es muy preocupados por, pero no pasan más allá de eso. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones? Las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales basadas en estas dos categorías, orientación sexual e identidad de género. Y la violencia, acoso, discriminación, exclusión y estigmatización y prejuicios. Vean que la población de la diversidad sexual sufre de mucha discriminación, mucha violencia, como lo vamos a ver en los casos que se presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de violencia extrema e inclusive de crímenes de odio por razones de la orientación sexual o identidad de género. Siguiente, por favor. En esa misma asamblea o acuerdo o resolución, condenan las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género. Y hacen un énfasis de la relación con algunas prácticas de tratos crueles, inhumanos y degradantes que se dan tanto en las agentes del Estado, tanto en policías, ejército y el sistema penitenciario. Y no solo eso, sino que se le niegan derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el tema del derecho a la salud. Recuerden que para la población transexual, principalmente, los tratamientos hormonales y los tratamientos quirúrgicos son fundamentales y los estados a veces no responden. Eso ha generado que esta población se someta a tratamientos inadecuados que ponen en riesgo su salud y su vida. Siguiente, por favor. Otro organismo ya de Naciones Unidas es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos se funda, digamos, en la crítica o afirmar la protección a la igualdad y efectiva contra cualquier discriminación en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en uno de sus comunicados habla de la discriminación por razones de orientación sexual, que se basa en la protección y la igualdad efectiva contra cualquier discriminación. Y luego también toma en consideración un caso que se llama TON contra Australia, donde se funda también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y habla que la legislación que penalizaba la homosexualidad constituía una injerencia ilegal en el derecho a la intimidad. Vean que todavía inclusive subsisten en muchos países de la región y del mundo principalmente que penalizan la homosexualidad como un hecho delictivo. En Costa Rica ya se abolió eso y lo vamos a ver posteriormente. Siguiente, por favor. También en el caso de John contra Australia, se solicita una pensión de jubilación. Este es un caso de la seguridad social donde una persona que tiene una pareja del mismo sexo solicita la pensión siendo veterana y se le rehusó otorgarle la pensión porque no se contemplaba en el caso otorgar la jubilación o la pensión relacionada con personas del sexo, del mismo sexo. Solo se regía para personas de sexo opuesto. Pues también entonces este Comité de Derechos Humanos
reafirma la violación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al denegarse al actor una pensión de jubilación debido a su sexo u orientación sexual. Vean que estas resoluciones vienen a sentar precedentes importantes relacionados con los derechos de esta población. Siguiente, por favor. Claro que todo esto, cuando lo vayamos analizando, se basa mucho en soft law, no en fuentes principales. Luego vamos a ver algunas manifestaciones de hard law o derecho fuerte que ya habla claramente la no discriminación por razones de orientación sexual y diversidad de género. Vean que tenemos luego otro caso que se da contra Colombia en el Comité de Derechos Humanos, donde también se argumenta el artículo 26 que habíamos hablado. Habla de las diferencias en la obtención de prestaciones entre parejas casadas y parejas no casadas heterosexuales. Y el comité insiste todavía en que hay una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Siguiente, por favor. Otro comité importante es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se basa en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que en ese aspecto se prohíbe toda discriminación referente al acceso a la atención a la salud. Y este es un caso específico sobre limitaciones al acceso a la salud a población de la diversidad sexual o de la orientación sexual que necesitaban servicios para atención del VIH-Sida. Siguiente, por favor. El Consejo de Derechos Humanos, también de las Naciones Unidas, ha manifestado su grave preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las regiones del mundo y se cometen contra personas de orientación e identidad de género. Ven que tanto en Naciones Unidas como en OEA siguen con la gran preocupación, pero no concretizan en una convención sobre los derechos de esta población. Siguiente, por favor. Igualmente hablan de los actos de violencia y discriminación y de la gran preocupación por esos actos en el Consejo de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya en el 2011, establece que en todas las regiones hay personas que sufren violencia y discriminación debido a la orientación sexual y la identidad de género. Y habla también de la violencia y la discriminación por la sola percepción de la homosexualidad, identidad transgénero, que ponen en riesgo a las personas, que ponen en situación de riesgo a esta población. Este punto es muy importante porque luego vamos a ver en el ámbito de la investigación o de la persecución penal de crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, nos vamos a encontrar que también califica como un crimen de odio cuando el sujeto activo de la violación, de la violencia contra el sujeto pasivo, percibe que la persona tiene una orientación sexual homosexual, aunque la víctima no la tenga, sino es una cuestión de percepción. ¿Por qué? Porque mucha de la discriminación y la violencia parte de la percepción del sujeto activo de la discriminación y de la violencia. Siguiente, por favor. El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, penas inhumanas y degradantes, también hace referencia y relaciona estas formas de violencia que se dan con la tortura y los malos tratos. El abuso sexual y físico perpetrado por policías y personal penitenciario. En este caso, vean que ya el relator lo hablaba, pero luego vamos a ver un caso específico o dos casos específicos que son Azul Rojas Marín contra Perú y Vicky Hernández contra Honduras, donde los agentes del Estado, en este caso la policía y el ejército, cometieron actos de violaciones y de asesinatos que conforme a esta relatoría podrían configurar actos de malos tratos y tortura
contra esta población. Siguiente, por favor. En el sistema interamericano, como ya les había mencionado en esa resolución del 2008, las personas LGBTI están sujetas a diversas formas de violencia y discriminación en las percepciones de la orientación e identidad de género. Este punto es muy importante porque la violencia contra esta población está tan naturalizada que ni nosotros mismos nos damos cuenta, ni las propias víctimas lo perciben como violencia. Han sido tan violentadas que en muchos casos lo naturalizan o lo normalizan. Siguiente, por favor. Y la Asamblea General, ya en el 2014 de la OEA, aprueba una resolución contra la homofobia y la transfobia y en favor de la no discriminación y condena todas las formas, devolvete un segundito, condena todas las formas de discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual y insta a los estados a adoptar políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de orientación sexual. Este del 2014 incide luego en la aprobación de un decreto que aprueba Costa Rica, que lo vamos a ver posteriormente, y condena los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos y establece la necesidad de producir datos sobre violencia homofóbica y transfóbica. Este punto también es muy importante porque si no tenemos datos, no se visibiliza el problema. Entonces, en muchísimos casos, el Estado no genera datos y al no generar datos, pareciera que no existe el problema. Siguiente, por favor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vean que ya vamos avanzando en el ámbito de los órganos que resuelven conflictos en relación a los derechos humanos. Y habla de un caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo contra Colombia. En este caso, se le niega el derecho a tener visitas íntimas con su pareja del mismo sexo. Y entonces la víctima lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión establece que hay una violación del artículo 12 de la Convención Americana en cuanto hubiera injerencias abusivas o arbitrarias en su vida privada y condena al Estado colombiano a negociar y a indemnizar a la víctima que se le prohibió la visita íntima. Siguiente, por favor. La convención, ahora vamos a ver cómo se pasa ya del soft law al hard law. Y la primera convención, hay dos convenciones que reconocen la no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. La primera es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Entonces vean que menciona dentro del listado de los motivos de la discriminación la orientación sexual, la identidad y expresión de género. Curiosamente, esta convención pues no se ha ratificado por muchos países de la región. Costa Rica ya la tiene ratificada y entonces es un brazo donde se puede alegar dentro de la argumentación jurídica la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Siguiente. Posteriormente, nos vamos a encontrar en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Esta convención, también en el artículo 5 de esta convención, incorpora como una categoría de discriminación la discriminación hacia personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Entonces ven que pasamos de un soft law de comentarios o recomendaciones de asambleas generales, del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Civiles y Políticos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Comisión Interamericana, pasamos entonces a dos normas ratificadas por el Estado costarricense que condenan la discriminación contra las personas de la diversidad sexual e identidad de género. Recuerden que la comunidad internacional ha reconocido que todo acto de violencia es un acto de discriminación y todo acto de discriminación es un acto de violencia. Siguiente. Bueno, voy a hablar de la legislación nacional, hacemos un alto para ver si tienen preguntas y luego continuamos.
En el ámbito de la legislación nacional, pues lógicamente las normas internacionales han ido impactando en el desarrollo de los derechos y de la normativa nacional. También, al igual que en el ámbito internacional, su desarrollo ha sido tímido. Siguiente, por favor. Vamos entonces a encontrarnos que muy recientemente, en el año 2022, se agrega como un inciso adicional un agravante en relación al homicidio. Y nos hablan entonces de matar a una persona por motivos de odio basados en pertenencia a un grupo etario, racial, étnico, religioso, de su nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas según derecho al día. Vean entonces que aumenta las penas de 20 a 30 años, si no me equivoco, de agravantes. Y se incorpora a todas las poblaciones tradicionalmente discriminadas o en situación de vulnerabilidad y a la orientación sexual, identidad y expresión de género. No crean que esto fue tan fácil. Tuvo que haber una articulación donde nosotros participamos como fundación de todas las poblaciones, porque cada una de las poblaciones, el texto original era crímenes de odio por razones raciales y étnicas, pero luego se logró incorporar a todas las otras poblaciones. ¿Por qué? Porque sí se han dado casos en nuestro país de crímenes de odio por orientación sexual, por identidad de género, por discapacidad, por capacitismo, por xenofobia, etc. Siguiente, por favor. Este ya es el artículo, el decreto número 38.999, denominado Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa. Entonces, en su artículo 8, establece cuáles son las manifestaciones de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. Vamos a leer y ver los 4 primeros incisos. Por ejemplo, nos habla de violencia basada en prejuicios que impliquen reacciones negativas frente a expresiones de orientación sexual o identidad de género. También nos habla de expresiones públicas que inciten o promuevan la discriminación, la estigmatización, la hostilidad, la homofobia y la lesbofobia, transfobia e interfobia. También nos dice que puede ser una manifestación de violencia y discriminación las palabras escritas o orales con notaciones homofóbicas y transfóbicas. Y en el inciso D nos habla de amenazas explícitas o implícitas, físicas o morales en público o privado. Siguiente, vamos a ver los otros artículos de este decreto número 8. Exigencias de una conducta cuya sujeción o rechazo sea en forma explícita o implícita en la condición para el empleo, el servicio o el estudio o debido a la orientación sexual. Vean que esta política no solo es para el funcionariado público, sino para los usuarios y usuarias de los servicios públicos. Agresiones físicas y psicológicas contra las personas debido a la orientación sexual, acercamientos corporales y otros contactos físicos de naturaleza con notación homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, intersofóbica y biofóbica. La exclusión de procesos de reclutamiento, capacitación, ascenso y cualquier otra acción que implique acoso laboral por razones de la orientación sexual y la identidad de género. Siguiente. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño alto, voy a hacer un pequeño resumen y si hay alguna pregunta o comentario, pues lo vamos a analizar. Vean que lo que hicimos fue analizar las fuentes básicas normativas principalmente de soft law o de hard law. Luego vamos a hacer ya una profundización de las resoluciones judiciales, pero en este caso vamos a ver que Naciones Unidas ni la Organización de Estados Americanos cuentan con una convención que desarrolle desde la perspectiva de la población, de la diversidad sexual, sus derechos. Lo que han hecho es reiterar en asambleas, en comités, en consejos, etcétera,
el temor a la discriminación y la violencia contra esta población, hasta que se dan casos concretos en la Comisión Interamericana, como les mencioné, o en los comités de derechos humanos, o en los comités de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y se da un desarrollo de reconocimiento que se discrimina por razones de identidad y expresión de género en las dos convenciones que les mencioné, ratificadas por el Estado costarricense. Y por último, eso ha incidido en el desarrollo de un artículo relacionado con los crímenes de odio y un decreto para combatir la discriminación y la violencia contra la población LGBTIQ+. No sé si hay preguntas, Katia, o comentarios. Déjame ver en el chat, me parece que no, todavía no, Rodrigo. Perfecto. Entonces voy a seguir con una opinión consultiva 24-17. Históricamente, esta opinión consultiva fue solicitada por el gobierno de Carlos Alvarado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta opinión consultiva, si ustedes se acuerdan, tuvo repercusiones a nivel nacional. A nivel nacional, evidenció la homofobia, la transfobia, la bifobia, interfobia, etc. Hubo un crecimiento exponencial por partidos fundamentalistas religiosos que casi pasan a la segunda ronda con la mayor cantidad de votos. Pero esta opinión consultiva también impacta como una fuente del derecho a toda la región. Si bien es cierto, muchos países ya tenían el matrimonio igualitario y reconocían la identidad de género, hay muchísimos más países que no la reconocen y que se han negado su reconocimiento, pero que el hecho de que haya salido la opinión consultiva, muchas organizaciones de población de la diversidad sexual han presentado ya los casos ante la Comisión Interamericana por la negación principalmente del matrimonio igualitario. Bueno, ¿qué fue lo que la opinión consultiva resolvió? El matrimonio de personas del mismo sexo y la identidad de género. Aquí es muy importante que la Corte fue más allá, porque la opinión consultiva del gobierno de Costa Rica era cómo era que se regulaban las relaciones patrimoniales de las uniones de hecho de personas del mismo sexo. Pero la Corte va más allá. Y luego con la identidad de género también hay una discusión interesante en relación a la resolución de la opinión consultiva. Siguiente, por favor. Entonces la solicitud, como ya les dije, era el reconocimiento del cambio de nombre de las personas de acuerdo con su identidad de género, la práctica de cambio de nombre a partir de su identidad de género y el reconocimiento de derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. Vean que en este último punto C, la Corte va más allá y habla del matrimonio entre personas del mismo sexo. Siguiente. La función consultiva permite a la Corte interpretar cualquier norma de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque se considera que el intérprete originario o auténtico de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los instrumentos que derivan de esa convención es intérprete de última de la convención y tiene la competencia para emitir con plena autoridad interpretaciones sobre todas las disposiciones de la convención, incluso aquellas de carácter procesal. Entonces es una función que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado costarricense lo utilizó como tal. Siguiente, por favor. Bueno, en el derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambio de nombre, ¿cuál fue la resolución que tuvo? De conformidad con los alegatos presentados o los cuestionamientos presentados por el Estado costarricense, se dijo que era el reconocimiento del libre derecho de la personalidad y el derecho a la vida privada, y que era un derecho a la identidad, la dignidad humana, con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal, afirmando de esta manera que la identidad sexual y de género como una manifestación de la autonomía personal.
y se basa entonces en la Convención Americana, en sus artículos 7, 11 y 2. Entonces vean que argumenta que se viola el derecho a la privacidad, se viola el derecho a la dignidad, a la vida y a la identidad. Y que por lo tanto el Estado tiene que reconocer la identidad de género. Siguiente. Luego nos dice que la identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad y al derecho a la privacidad. ¿Ok? Y la vigencia interna e individual, este punto es muy importante. La identidad de género ha sido definida como, en esta opinión, como la vivencia interna individual del género, tal como cada persona lo siente, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. La gran discusión acá es cómo distinguimos el fraude de ley de esa vivencia interna e individual. Voy a poner, porque eso se va a dar también en el caso Vicky Hernández versus Honduras. Entonces, si es una decisión interna subjetiva, yo tomo la decisión y cuando, si no hago fraude de ley, perfecto. En muchos casos, las poblaciones transexuales pues ya iniciaron su cambio con tratamientos hormonales y con tratamientos quirúrgicos. Pero si soy una persona transgénero, que estoy contento con mi cuerpo, solo que hago una expresión de género diferente, aquí el problema es cuándo debe ser la persona tratada en el ámbito estatal como mujer o como hombre. Vámonos al sistema penitenciario. ¿Cuándo es que yo decido ir a una cárcel de mujeres o cuándo decido ir a una cárcel de hombres? O cuándo decido participar en una competencia deportiva como hombre y cuándo decido participar como mujer. Aquí lo que se da, y la discusión en Vicky Hernández, es que esa subjetividad puede llevarnos a un fraude de ley. Y dependiendo de la conveniencia de la persona, me conviene ser mujer para la paridad, y digo que soy una mujer, cuando ya sea electo digo que no, que ya cambié y que soy un hombre, pero aprovecho la paridad. O aprovecho y me voy a una cárcel de mujeres y digo que soy mujer, pero en el fondo es para ejercer, digamos, una masculinidad patriarcal. Estas partes son las que dejan lagunas de la opinión consultiva que luego se profundizan en el tema de Vicky Hernández contra Honduras. Siguiente, por favor. También nos dice que el derecho a la identidad posee también un valor instrumental para el ejercicio de determinados derechos. Vean que ahí ya lo menciona. Porque entonces la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer es contra la mujer, pero cuando yo soy sujeto de esos derechos y cuando no. La protección contra la violencia, la tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, el acceso a la seguridad social. Y el Estado debe asegurar que los individuos de todas las orientaciones sexuales y identidades de género puedan vivir con la misma dignidad. ¿Ok? Entonces vean que estos son los fundamentos que el Estado costarricense hace en relación a la identidad de género y los procedimientos de cambios de nombre. Siguiente, por favor. La protección internacional de los vínculos de parejas del mismo sexo. Ahora vamos a pasar al otro tema. Entonces, en el otro tema, la Convención Americana protege en virtud del derecho a la protección a la vida privada y a la familia. Y deben ser protegidos sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales de conformidad con el derecho a la igualdad y la no discriminación. Vea que se funda en el derecho a la igualdad sustantiva y a la no discriminación para aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo. Siguiente. Y va más allá, porque habla del matrimonio. Todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo sin discriminación respecto a lo que están constituidas por parejas heterosexuales. Entonces hacen una equiparación de igualdades y de derechos en relación a las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales. Tienen de la misma manera el deber de garantizar las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de los derechos respecto a los distintos sexos sin discriminación alguna. Siguiente.
avances vean entonces que al Estado costarricense le dan esa opinión consultiva y le dan un plazo para reformar la legislación existente. En ese plazo, la Asamblea Legislativa no llega a un consenso y no aprueba ninguna ley. Entonces, la misma sentencia dice que se derogan las leyes que contradigan o que violenten la Convención Americana. Se derogan esas leyes y se establece el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero vean que anterior a la opinión consultiva ya había legislación y prácticas de reconocimiento de matrimonio del mismo sexo. México desde el 2006 y el matrimonio desde el 2009. En el 2006 se establece la sociedad de convivencia, en el 2009 establece el matrimonio de personas del mismo sexo. Uruguay en el 2017, la ley sobre la unión concubinaria y adoptó en el 2013 el matrimonio de las parejas del mismo sexo. Hay un micrófono ahí que está abierto, ok. Entonces vean que en el derecho comparado ya existían tendencias o existían ya derechos reconocidos, por ejemplo, en México y Uruguay. Siguiente. Siguiente. Argentina, 2002. Unión civil de las personas del mismo sexo y el matrimonio en el 2010. Brasil, 2011, el Tribunal Supremo garantizó las parejas del mismo sexo. Vean que en Brasil es por medios jurisprudenciales, por medio del Tribunal Federal que se reconoce. Asimismo, en mayo del 2013, el Consejo Nacional de Justicia declaró que no es posible negar el matrimonio de las uniones de hecho de las personas del mismo sexo. Siguiente. Entonces vean que la vía es legislativa y la vía es jurisprudencial. En Chile, 2015, cobró vigencia la ley que crea el Acuerdo de Unión de Civiles y la Sala Constitucional de Colombia en el 2016 reconoció el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces vean que en la región han tomado diferentes estrategias para el reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo, o en legislación, o por medio de jurisprudencia de las salas constitucionales o de mayor jerarquía, o Costa Rica, que optó por la opinión consultiva. Siguiente. En relación a la opinión, bueno, Canadá en el 2005 legalizó el matrimonio. En Costa Rica, vean que fue hasta el 2020. Y en este 2020, bueno, ya antes había algunas acciones para el reconocimiento del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero vean que el optar por la opinión consultiva tiene, la resolución no es obligatoria para todos los estados, pero establece un precedente jurisprudencial importantísimo. Porque ahora, por ejemplo, Panamá está siendo demandado por no reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo y probablemente la comisión lo eleve a la Corte, el caso, y la Corte muy difícilmente va a argumentar en contra de lo que ya argumentó en la opinión consultiva. Siguiente. Ok. No sé si hay preguntas, chicos y chicas, anímense a hacer comentarios y preguntas en el chat. Katia, ¿hay alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta, Rodrigo, por ahora. Bueno, ahí vayan apuntando sus dudas, comentarios, etcétera. Bueno, ahora vamos a entrar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver casos específicos que se han presentado y que también sientan precedentes importantes para los derechos de esta población. Siguiente. Bueno, este es un caso muy interesante que es el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Es una jueza chilena que lesbiana, a la cual se le quita la guardia y crianza de sus hijas, argumentando o alegando que se le quitaba por razones de su orientación sexual. Ella acude a los tribunales chilenos, agota la vía y lleva el caso a la comisión y a la corte, alegando que hay un trato discriminatorio por la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que había sufrido la señora Atala.
La discusión también se basaba en el interés superior de las niñas, porque se alegaba que la orientación sexual era un elemento fundamental a valorar porque afectaba el interés superior de sus hijas. Siguiente. En sentencia de la Corte declaró Chile responsable internacionalmente por haber vulnerado el derecho a la igualdad y la no discriminación. Y hace entonces un desarrollo del derecho a la igualdad y la no discriminación y cómo se violan esas normas de la Convención Americana, pero también hace referencia a la violación de los derechos del niño establecidos por la violación de derechos a las hijas de Atala, Rifo, y del derecho a la privacidad y a la protección de la familia. Entonces, Chile es condenado y se sienta un precedente en relación a los derechos paternales, a la guarda, crianza y custodia de hijos de poblaciones en condición de, por identidad y orientación sexual. Siguiente, por favor. Ahora vamos a otro caso que también es muy interesante. Este es un caso que es Azul Rojas Marín versus Perú. Este caso es importante en el sentido de que cuando suceden los hechos, Azul Rojas Marín estaba con una identidad masculina, ¿ok? Y se consideraba como una persona gay. Cuando presenta la demanda, ya ha hecho el proceso y se considera una persona transexual. Pero los hechos fueron dados como persona con su identidad masculina y por orientación sexual. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso, se hace primero un análisis de la situación de la población LGBTI en Perú. Esto es como para evidenciar el contexto de violencia y discriminación que sufren estas poblaciones. 62.7 señaló haber sido víctima de violencia y discriminación, siendo un 17.7 víctimas de violencia sexual. Vean que aquí hay mucha, en esta población se da mucha violencia sexual, violaciones, abusos, etc. Solo un 4.4 del total de personas agredidas o discriminadas denunció el hecho. O sea, vean que hay una cifra oculta donde la gran mayoría de las víctimas de violencia por orientación sexual e identidad de género no denuncian. Generalmente porque no creen en el sistema. Hay una falta de credibilidad, pero también por una normalización y naturalización de esa violencia. El 27% señaló haber sido atendido mal y el 24.4% señaló haber sido atendido muy mal. Y el 56.5% de la población tiene temor de expresar su orientación sexual. Y la identidad de género señalando como principal motivo del miedo a ser discriminado o agredido el 72%. Entonces vamos a tener una cifra de población que, como se dice socialmente o coloquialmente, están en el closet. ¿Y por qué están en el closet? Por un temor terrible a ser agredido y violentado. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que sucede con Azul Rojas Marín? Nace el 30 de noviembre, trabaja criando chanchos. Al momento de su detención, el 25 de febrero, se identifica como un hombre gay, como ya les había dicho. Y en la demanda se identifica como una mujer trans. La víctima fue detenida por fines de identificación. Ella andaba en el campo y cuando andaba en el campo fue interceptada por las fuerzas policiales. Siguiente. Él dice que las fuerzas policiales la detuvieron y le preguntaron que para dónde iba. Le dijeron, Luchito, ¿a dónde vas? Él le contesta que bueno, le dicen que a estas horas tenía que tener cuidado porque es muy tarde. Ella, nada más le preguntan eso, él sigue caminando y 20 minutos después se vuelve a acercar el vehículo y con la vara, lo golpean con la vara policial y lo obligan a subir al vehículo policial y le gritan en 3 ocasiones, cabro concha de tu madre. Fue conducido entonces a la comisión, a la comisaría de la Casa Grande,
donde agentes estatales lo desnudaron forzadamente, golpearon y violaron con una vara de policía y fue sujeto a maltratos e insultos relativos a su orientación sexual. Vean que esto se une con lo que hablaba la relatora especial sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y lo mantuvieron detenido. Vean que era únicamente, supuestamente, por la falta de identificación. Pero lo conocían, porque ya las fuerzas policiales, desde que lo arrestan, ya saben su nombre y saben de dónde es, y etcétera, porque es un pequeño pueblo en Perú. Siguiente, por favor. Se establece la Corte establece que nadie puede ser privado de libertad física salvo por las causas y condiciones fijadas de antemano por la Constitución. Lo primero, condenan el arresto y la detención ilegal. La solicitud de identificación es posible cuando la policía considere que resulta necesario prevenir un delito. Pero en este caso no hubo esa prevención y el registro de vestimenta es procedente si existiera fundado motivo en la intervención, puede estar vinculado a la comisión de un hecho delictivo. Vean que empieza a evidenciar las violaciones de derechos humanos hacia Azul Rojas Marín en razón de su orientación sexual por fuerzas policiales, por agentes del Estado. Siguiente. También la Corte considera el registro personal no fue acorde con la legislación nacional y no se brindaron facilidades necesarias para encontrar y exhibir su documento. Respecto a la posibilidad de que la señora Rojas Marín contactara a un familiar o la persona de su selección, la Corte advirtió que es el Estado el que tiene el cargo de demostrar que se le comunicó este derecho. Tampoco se probó que le hayan dado ese derecho de contactar a un familiar o a una persona que le apoyara. Siguiente. La detención inicial de la señora fue ilegal, como ya lo dijimos, el registro fue ilegal, la requisa fue ilegal. Además, la detención fue arbitraria, ya que la misma fue realizada por motivos discriminatorios. Siguiente. Esas son ya parte de las conclusiones en relación a ese aspecto. Luego, en la investigación de los hechos, no le recibieron nunca su denuncia. Él presenta la denuncia y la misma policía se encubre y entonces cuesta muchísimo presentar la denuncia porque era contra agentes de policía. Entonces hay una, y lo vamos a ver con Vicky Hernández igual, cómo los agentes del Estado generalmente violentan estos derechos, se encubren y obstaculizan el proceder de una denuncia. Siguiente, por favor. El 29 de 2008 se realiza un reconocimiento médico legal. Determinó que la presunta víctima contaba con lesiones traumáticas extragenitales recientes de origen contuso por mano ajena y fisuras anales antiguas con signos de actos de contranatura. Pericia psicológica. Se concluyó que la presunta víctima requería de apoyo psicoterapéutico y sugirió que se le practicara una evaluación psicológica forense para los presuntos agresores. Siguiente. Ya en marzo la denuncia presentada era por violencia sexual y otros. Ya unos días después se dispuso promover una investigación preliminar contra el personal policial por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación. O sea, vean que se pasa de violencia sexual a violación. Siguiente. Sobre la queja presentada contra la Fiscalía, vean que no solo era contra la policía, sino que también tuvo problemas con la Fiscalía. Hubo abuso de autoridad, coacción y retardo en la administración de justicia. Impidió que el reconocimiento legal, o sea, es una serie de obstáculos, tanto desde la denuncia hasta el proceder de la Fiscalía. Siguiente. En las diligencias de declaración y reconocimiento se puso en tela de juicio su denuncia, diciéndonos, no te creo nada, de repente mientes, pues eres hermano del Tuco. O sea, vean los prejuicios que acompañaban a la fiscal y la fiscal muy degradantemente ponía en duda su palabra como si no fuera un delito grave. Insinuó que tal vez la ropa manchada con sangre era de un animal y no era
ropa, no era sangre de él. Siguiente. También la fiscalía, mientras el médico legista le realizaba el examen, se entró el fiscal de forma abusiva. La cogió por el pelo y le decía, tus amiguitos jugando tal vez te hicieron esto. Y además le insistía al médico que tal vez se trataba de lesiones, más no de la violación. Acosada por la policía, quienes le ofrecieron dinero para dejarlo ahí nomás el caso, porque si no la iban a matar. O sea, también hubo acusaciones de ese tipo que el fiscal no le dio la importancia debida. Siguiente. Se concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales. Conclusión, fundamentado en la Convención Americana, en el artículo 8, inciso 1 y 25.1. También se concluyó que se discriminaba basado en el artículo 1, inciso 1 y 2 de la misma, y el 1, el 6 y el 8 de la Convención. Siguiente. Y vean que lo empiezan a ligar con la tortura. ¿Ok? Se concluyó que lo que ocurrió a Rojas Marí constituyó tortura y violación sexual. ¿Ok? Esto lo concluye la Corte. Siguiente. Porque la justicia no fue nacional, no resolvió el caso como debió. ¿Qué condenan? Sensibilización y capacitación de agentes estatales. Entonces se condena a que tienen que sensibilizarlos para el respeto a la orientación sexual y expresión de género. Se condena en que también deben de trabajar la debida diligencia en la conducción y investigación procesal, hablando de protocolos de investigación, etc. El carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de orientación sexual. O sea, se le obliga al Estado a generar una serie de acciones para transformar y prevenir futuras situaciones que se den en violencia por razones de orientación sexual e identidad de género. Siguiente. Se establece que debe haber una publicación de la sentencia y un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional por el caso de Azul Rojas Marín. Siguiente. Y se establece también sanciones para garantizar la no repetición por medio de lo que yo les mencioné, protocolos sobre investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas. Les recuerdo que en la próxima sesión se va a tratar el protocolo de investigación de delitos de crímenes de odio con el licenciado Gabriel Álvarez. Este protocolo se los vamos a hacer llegar, Katia, si es posible, yo te lo envío. Ya se han desarrollado varios protocolos ahí en Guatemala y en Salvador, ahí de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero también existe el de el Ministerio Público de Guatemala y el Ministerio Público de El Salvador. Siguiente. Y se establece también estándares mínimos de la medicina legal, como el consentimiento informado, que se realicen los exámenes médicos y psicológicos completos, detallados por personal idóneo, que haya protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos de violencia sexual, y los peritajes psicológicos y psiquiátricos de los médicos deberán abstenerse de indagar sobre los antecedentes sexuales de la víctima y utilizar estereotipos de orientación sexual o expresión de género. O sea, habla entonces de la prevención en que los médicos legales o los profesionales en el ámbito de los peritajes reproduzcan los roles, estereotipos y prejuicios. Siguiente. Y establece estándares mínimos de operadores jurídicos. No podrán incurrir en malos tratos y discriminación. Deben poder denunciar delitos en espacios en los que sea posible garantizar su privacidad, y se deben enseñar métodos para identificar indicios de si la violencia sexual y tortura fue cometida con base a prejuicios. O sea, ven que la base de los delitos de odio y de crímenes por prejuicio es identificar esos indicadores. Siguiente. Bueno, ahora vamos a entrar en otro que es muy polémico. Este caso, Vicky Hernández versus Honduras, hay un voto salvado de doña Elizabeth Odio muy interesante,
y ha generado también cuestionamientos del movimiento mujeres y del movimiento trans en relación a la resolución de este caso de Vicky Hernández versus Honduras. Siguiente, por favor. Bueno, este caso de Vicky Hernández, la Comisión Interamericana, la relatora especial sobre ejecución de extrajudiciales, determina que la discriminación y la violencia contra los miembros de la comunidad LGBTI en Honduras ha sido de materia de gran preocupación. Vean que parten también de los antecedentes que se hizo en Azul Rojas Marín. Las organizaciones de sociedad civil han denunciado ante la comisión y ante la corte el alto número de asesinatos contra personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. O sea, hay un contexto de violencia contra esta población en Honduras. Siguiente. Ante la Corte Interamericana se ha reportado desde el 2009 al 2014 se habrían registrado 174 muertes violentas de personas LGBTI en el país, de las cuales 69 eran personas trans. En las ciudades principales, Tegucigalpa, San Pedro Sula, son las más peligrosas para la población LGBTI. Siguiente. Ahora vamos a entrar ya a los hechos. O sea, durante el gobierno de facto de este señor Roberto Michelet, la incidencia de crímenes contra la vida de los miembros de poblaciones LGBTI por semestre se multiplicó en 5. O sea, vean que en los regímenes, en el régimen dictatorial o de facto, se incrementó la violencia contra esta población. Siguiente. Y el caso sucede iniciando el golpe. Sobre el golpe de Estado se da en el 2009. El presidente de facto Roberto Michelet declaró un toque de queda durante una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Congreso y la medida regía entre las 9 p.m. y las 6 a.m. por un plazo de 48 horas. La Comisión Interamericana ha indicado que no se tiene información sobre el instrumento jurídico que fundamentó el toque de queda. Siguiente. Bueno, entonces Vicky Hernández sale el 27 de junio en horas de la mañana y le pidió 100 lempiras a su mamá. Luego fue y no se volvió a ver. La parte peticionaria señaló que de acuerdo con la información por la señora Rosángela Catrachas en la tarde del 28 de junio, Vicky fue a casa de una amiga trans, trabajadora sexual, llamada Marimar. Vicky también era una trabajadora sexual y después del abandono, abandonó el lugar, no se supo nada más de ella. El 29 de junio a las 7:30 de la mañana, después del toque de queda, se notificó a los agentes de investigación de la Dirección Nacional de Investigación Criminal el hallazgo de un cuerpo sin vida, que era el cuerpo de Vicky Hernández en San Pedro de Sula. Siguiente. Las investigaciones por la muerte de Vicky Hernández. Las autoridades forenses se negaron a realizar el dictamen, alegando que como era una persona trans, podía ser VIH positiva. La Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía solicitó a la dirección el dictamen de la autopsia de varios casos homicidas contra personas trans, incluido el caso de Vicky Hernández. Siguiente. O sea, vean que había una resistencia también de dar. Entonces el Estado concluye que promoverá y continuará las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar y juzgar el caso de sancionar a las personas responsables del homicidio. El Estado deberá realizar las publicaciones indicadas en el plazo de 6 meses y el Estado deberá, con un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, y deberá otorgarle a Argelia Johan Reyes Río una beca a través de un estipendio mensual que cubra internamente los gastos relacionados con sus estudios en una institución pública, hasta una educación técnica y universitaria. Siguiente. El Estado realizará un audiovisual documental sobre la situación de la discriminación y violencias que experimentan las mujeres trans, dará la beca educativa para mujeres trans y el Estado implementará un plan de capacitación. Vean que estas son las resoluciones de la sentencia
de Vicky Hernández. Siguiente. Bueno, pero entonces aquí lo que es importante es, bueno, se prueba de que Vicky Hernández desaparece durante el toque de queda. Hay testigos que la ligan con un arresto por parte de la policía y el ejército y al día siguiente aparece muerta. No hay una correcta investigación conforme a la debida diligencia y no aparecen los culpables del asesinato de Vicky Hernández. La problemática que se da principalmente es si fue un femicidio o un crimen de odio, ¿ok? La Corte Interamericana de Derechos Humanos parte que el crimen fue un femicidio y se fundan en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El voto disidente de doña Elizabeth Odio nos dice que en realidad no hubo pruebas de la subjetividad de quien cometió el crimen, que fue por un crimen que fue por ser mujer, basada en la misoginia, que el hecho de que se basen en una argumentación jurídica en que fue un femicidio y no un crimen de odio, repercute y afecta también a las mujeres como afecta a los derechos de la población trans. A las mujeres la afecta porque se parte de la opinión consultiva relacionada con la subjetividad de la víctima para determinar que es mujer, que en este caso lo importante hubiera sido la subjetividad de quienes cometieron el homicidio. Porque si quienes cometieron el homicidio la percibieron como mujer, pasaría a ser un femicidio, un feminicidio. Pero si quienes cometieron el homicidio la percibieron como una mujer trans y la matan, no por ser mujer, por ser trans, invisibiliza los crímenes de odio. Entonces, doña Elizabeth lo que dice es que tanto la argumentación jurídica como la resolución de que fue un femicidio violentan los derechos de las mujeres y que no hay una claridad en la argumentación jurídica en las diferencias entre el sexo y el género. Entonces parten también de esos aspectos y nos dice doña Elizabeth que el sexo son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, que es parte de la teoría de género, y el género es la construcción social de lo femenino y lo masculino, que nunca se debe confundir el sexo del género, porque los hombres y las mujeres somos diferentes por aspectos biológicos. Los hombres somos XY, las mujeres son XX y los intersexos son XXY u otros cambios hormonales o de ADN. Y entonces, doña Elizabeth parte de esos argumentos para decir que el fundamento de la sentencia está errado, que la sentencia tuvo que haber partido de que era un crimen de odio por razones de transfobia y inclusive obligar al Estado hondureño a tipificar el crimen de transfobia como parte de la sentencia que se dio. ¿Ok? Siguiente. Siguiente, porque ya todo eso lo expuse. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos para siguiente. Esa es toda la argumentación que hizo doña Elizabeth Odio. Siguiente. Y que ha puesto, digamos, siguiente, en una discusión, siguiente, ha puesto en una discusión a nivel del movimiento de mujeres y el movimiento trans. Las mujeres porque consideran que el equiparar la mujer biológica con la mujer construida, las mujeres pierden derechos porque hay que tratar diferente a lo que es diferente. Y entonces, la mujer biológica es diferente a la mujer construida y por lo tanto no puede existir, por ejemplo, competencias deportivas, que es el ejemplo más claro, entre una persona con hormonas masculinas y con XY a una persona con hormonas femeninas XX, porque las personas, las mujeres trans con su aspecto hormonal van a tener mayores oportunidades de ganar una carrera, ganar una pelea de boxeo, etc. Y por otro lado, el movimiento trans también ha hecho críticas en el sentido de que se invisibiliza los crímenes de odio, que son fundamentales porque si no existe el crimen de odio, lo que existe es el femicidio,
no hay una conciencia social de que hay un odio y un prejuicio para esta población. ¿Alguna jurisprudencia relevante? Vamos a hablar de esa jurisprudencia relevante brevemente. Siguiente. Este es un caso del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. Este es un pastor evangélico, candidato a la República, que en una entrevista en la televisión se refirió a la población LGBTI como desviados, inmorales, lo relacionó con Satán, etcétera, etcétera. A este señor se le suspendió sus derechos políticos, se le quitó la posibilidad de optar a un puesto público y se le impuso la multa de 10 salarios mínimos, aproximadamente $3.100 en el Ecuador. Siguiente. Esta es una jurisprudencia contra la discriminación por orientación sexual. Este es de Colombia y habla de restringir contornos no limitados legítimamente por el legislador de las libertades individuales. Es decir, que besarse de modo romántico con la pareja, sea o no homosexual, hace parte de espacios de libertad individual. ¿Se acuerdan del beso diverso que hubo aquí en Costa Rica, que había un movimiento de poblaciones de orientación sexual que iban a lugares públicos, se besaban y los echaban? Este es un caso específico de una persona que fue expulsada de un lugar público, una pareja, por ser personas del mismo sexo. Y la Corte Constitucional de Colombia declaró que era un acto discriminatorio por orientación sexual. Siguiente. Este es otro caso de la jurisprudencia colombiana. Yo los invito a que estudien la jurisprudencia colombiana, que es muy rica en relación a los derechos de las mujeres y poblaciones en condición de vulnerabilidad. Los homosexuales no pueden ser objeto de discriminación en razón de sus condiciones tales. El hecho que su conducta sexual no sea la misma de optada por la mayoría no justifica un tratamiento desigual. Justo así, los homosexuales tienen que basarse en el respeto a la consideración y la tolerancia por tratarse de seres humanos, titulares de los mismos derechos fundamentales de los demás y condición plena de igualdad, así que no sean identificados en su modo de ser demás. Si los homosexuales adoptan una conducta diferente a los heterosexuales, no por ello jurídicamente carecen de legitimidad. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, chicas y chicos, ha sido un placer. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron.